hay toda una situación con el tema del agua, ¿viste? ¿Y en el agua, por ejemplo, sentís que hay algún cambio? Sí, en el agua totalmente. Por ejemplo, nosotros en la casa la hervimos al agua para tomar. Con respecto al agua, ¿vos ves un cambio en el agua, por ejemplo? Sí, viene turbia. No, los valores no te los puedo decir porque se miden determinada cantidad de sustancias, pero las sustancias fundamentales que tienen que ver con hidrocarburos, por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos, los bencenos, no están presentes en nuestras aguas. Desde que están las torres le sentimos sabor feo al agua y no tomamos más. Entonces nosotros compramos agua envasada. Cuando se perfora un pozo, lo primero que se hace es un trabajo de intubación de los primeros 400, 500 metros, casualmente para aislar los acuíferos superficiales, que son los de agua dulce. El agua está sucia, tiene otro sabor, o sea, nosotros, por ejemplo, por la bebé usamos agua de bidón. Inicialmente en nuestras propias casas ya no podemos consumir el agua potable. El 95% de la gente de Allen toma agua en bidón, de dispenser, agua tratada. Una fractura a 3.000 metros de profundidad pueda conectar un acuífero a 100, a 200, a 300 metros es físicamente imposible. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros riesgos que tenemos? Bueno, ¿cuáles son otras cosas que se hablan? Se hablan de los químicos que se inyectan. Eso me interesa, Parma. El agua, que era un recurso que estaba, que viene del río y que en general es un agua limpia, o por lo menos lo era un agua donde se podían bañar en el verano, el agua de red era un agua que no generaba problemas, y hoy sí está sucediendo eso. Aparecen productos químicos involucrados que si entraran en contacto con el agua serían contaminantes. Bueno, en realidad no son contaminantes. Sí, muchas veces cuando recién empezaron el agua salía turbia, muchas veces no se podía tomar porque no sabes qué estás tomando tampoco. El 95% de los productos que ocupa una fractura es agua. Sí. ¿Sí? El otro 4,5% es arena. Sí. Y el 0,5% son productos químicos. En el agua, por ejemplo, nosotros en mi casa, ¿viste? Tenemos los filtros de PCA, ¿viste? Supuestamente cada filtro te tiene que durar 3 meses. El filtro te dura 3 semanas y después está negro. El hecho de que un 0,5 o un 0,3% sea un producto químico, vos podés poner arsenio, digamos, si vos pones un... Y claro, no importa, yo te puedo dar esta copa y pongo una gota de algo, y sí, lo pongo y te mato. O sea que el porcentaje está bien, pero en algún lugar tenemos que tener cuidado. ¿No toman agua de la canilla? No, y acá la mayoría de la gente no toma agua de la canilla. Y el que toma agua de la canilla porque no puede comprar agua, digamos. Tuvimos que dejar de usar esa agua, la usamos solamente para ducharnos. El agua nosotros la tomamos. Cuando podemos comprarla, la compramos. Pero sé que no estamos haciendo un daño. Pero nosotros la tenemos que tomar porque no contamos para comprar el agua todo. Así que la tomamos igual. Tuve una prima que tuvo leucemia y bueno, tenemos pensado de que lo que le pasó fue por el agua, por la contaminación del agua. Puede ser una subjetiva, puede ser psicológico, pero por las dudas, ¿viste? Yo a mi hija prefiero darle agua envasada y no agua del pozo, cuando era purísima el agua de acá, ¿viste? Cuando llegamos era riquísimo. Como te digo, oficialmente te certifican que está potable y que es buena, pero no es lo que uno escucha por ahí las quejas de muchas personas. Nosotros sacábamos agua, poníamos agua en la olla para hacer la leche y estaba toda turbia.
volvimos a poner en otro recipiente y seguía estando turbia. Del otro secundario salía con olor el agua, lo decían las mismas porteras, con olor a combustible. Acá el agua sigue saliendo turbia, pero es lo que lo explicaron a Río Negro, que para ellos es potable, que se puede tomar.